Mira, es una entrada al inconsciente. Ajá, Es lo tal que está cual. pasando aquí entre tú y yo mientras grabamos esto. O sea, estamos grabando en mi casa, en mi apartamento, y el gatico de la nada vino y tumbó un juguete de él que nunca jamás en los 2 años que lleva el juguete ha tumbado. Ajá. Y él está jugando ahí con eso, Y ¿sí o haciendo no? ruido. Y haciendo ruidos, que muy seguramente no sé si la gente entienda o los vea o no. El punto que termina siendo, el punto termina siendo que todo esto que está pasando acá Se conecta. tiene que ver con Ujú, nosotros, ujú. ¿no? Tiene que ver con nosotros. Y yo creo que esa es la magia de las constelaciones familiares. Y cuando digo magia, pongo como la gracia o el quid del asunto, ¿no? O sea, el quid del asunto es que trae cosas que no percibimos fácilmente, pero que nos pasan todos los días. Exacto. Es ese concepto gigante que tenemos de la sincronicidad. ¿Qué es la sincronicidad? Que lo que está afuera nos afecta adentro. Agenda tu mente, un espacio de reflexión, conocimiento y trabajo con el alma, donde en compañía de los psicoterapeutas Gabriel Rivera y Natalia Sánchez profundizaremos en temas de salud mental. Hola Nati, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo va todo? Gabriel. Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, hombre, otra vez por acá, en nuestro programa de los jueves a las 7:30. Hoy estoy muy emocionada porque vamos a hablar de un tema que yo desde que lo conocí me impactó, me encantó y se ha vuelto una de las herramientas de terapia más importante que más utilizo y son las constelaciones familiares en lo que tú eres súper experto. Sí, Nati, vamos a hacer un programa paréntesis. Un programa paréntesis, sí, porque mira que la gente nos ha escuchado desde el principio en Sí. todos estos programas que hemos hecho, pero yo pienso que llegó el momento de que la gente se entere qué es lo que nosotros hacemos y cuáles son las Ujujú. herramientas que utilizamos en terapia. Y este es un tema que está muy movido, muy sonado, sobre todo a raíz de la serie de Netflix de Mi Otra Yo. Y porque finalmente está cogiendo fuerza esta terapéutica que entrega resultados interesantes y diferentes. Sí, 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 esa terapéutica de la fenomenología, ¿no? Eso, empecemos por ahí, De, Gabriel. de lo que pasa, de lo que pasa en la terapia. O sea, esto no es un tema nuevo, esto es un tema que se ha trabajado durante mucho tiempo, pero es muy interesante porque es como mirar las sincronicidades. Eso, entonces mira, yo me acuerdo que cuando yo estudié constelaciones familiares por allá muy embarazada de mi primera hija hace más de 8 años, yo me acuerdo que yo aprendí o entendí que Bert Hellinger, que fue el creador de las constelaciones familiares, era un hombre teólogo, filósofo, psicólogo, que tenía un montón de saberes y estaba muy bien rodeado de muchos eruditos en Alemania y de Ujujú. mucha gente muy importante. Y este hombre en su quehacer como sacerdote se va por allá para el África y resulta que este hombre empieza a darse cuenta que las comunidades del África resolvían sus problemas dramatizándolos. Y eso le pareció muy interesante, ¿cierto? Como que Gabriel y la esposa tienen un problema, entonces venga fulanita y sutanito y Y se representen el mueven ahí. problema que ellos están teniendo. Y entonces esas comunidades lo que hacían era observar eso que ocurría ahí. Pero este hombre además notó, y ahí es donde viene lo fenomenológico, ¿cierto? Este Ujú. hombre empieza a notar que además de que tú le dieras información a esos dos que te estaban representando, una información muy básica, esos dos empezaban a tener una información adicional que tú no les habías entregado y que Ujú. actuaban en esa representación que ahí Sí, sí. estaba ocurriendo. Y que para ti empezaba a tener sentido. O sea, para la persona que estaba viviendo la experiencia, empezaba a cobrar todo el sentido. Eso, entonces es como, venga, ¿y estos cómo hicieron para saber esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y Ujú. este hombre empieza a decir, no, 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 aquí está pasando algo y empieza a observar eso, ese fenómeno que está ocurriendo ahí, con base en toda su experiencia, en todo su saber, empieza a conectar que aquí hay unos asuntos que tienen otras posibilidades. Cuéntanos más de eso, Gabriel. Mira, es una entrada al inconsciente. Ajá, Es lo que tal está cual. pasando aquí entre tú y yo mientras grabamos esto. O sea, estamos grabando en mi casa, en mi apartamento, y el gatico de la nada vino y tumbó un juguete de él que nunca jamás en los 2 años que lleva el juguete ha tumbado. Ajá, Y él está jugando ahí con eso,
Y ¿sí o haciendo no? ruido. Y haciendo ruidos, que muy seguramente no sé si la gente entienda o los vea o no. El punto, ¿qué termina siendo? El punto termina siendo que todo esto que está pasando acá Se conecta. tiene que ver con Ujú, nosotros, ujú. ¿no? Tiene que ver con nosotros. Y yo creo que esa es la magia de las constelaciones familiares. Y cuando digo magia, pongo como la gracia o el quid del asunto, ¿no? O sea, el quid del asunto es que trae cosas que no percibimos fácilmente, pero que nos pasan todos los días. Exacto. Es ese concepto gigante que tenemos de la sincronicidad. ¿Qué es la sincronicidad? Que lo que está afuera nos afecta adentro. ¿Sí? Ujú. Mira, empezó a maullar mi gato, que no había maullado en toda la mañana, pero empezó a moverse. Entonces, el punto es eso, lo que está afuera nos afecta adentro, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, mi primera experiencia con todo esto, alguna vez fui a terapia con alguien, con una ingeniera, me acuerdo muy tesa, y voltea y me dice, y empezamos a hablar y empezamos a hablar, y entonces ella me decía, es que el rayón, es que Gabriel el rayón, y tu rayón, y yo también decía, no, y es que el rayón, y entonces como que toda la dinámica de ese día fue el rayón. Y yo salgo y me monto al carro, pongo la radio, y en la radio se raya el disco, y Ujú. empieza a repetir, la canción que estaba escuchando en la radio se Wow. raya, Ajá. ¿no? Y luego voy a parquear y rayo el carro. Ajá. Entonces es como que todo esto Te habla. me habla. Ujú. Es como que todo esto me habla. A todos nos ha pasado. En algún momento hemos pensado en alguien y esa persona nos ha llamado, ¿sí? En algún momento decimos, no, yo por allá no voy porque algo va a pasar y algo pasa, Ujú. ¿sí? O sea, este tipo de cosas es como del ser humano, Sí. porque son muy pegadas a la intuición. Es muy pegada a lo que nosotros La intuimos. intuición es lo que nosotros miramos desde lo mental, pero, Ujú. pero también hay un fenómeno físico y nosotros lo sabemos. Pues, o sea, es Ujú. que nosotros somos energía. Sí, sí, sí. Sí, sí, Somos sí, energía. nos vamos conectando. Entonces, lo bonito de lo que yo hago y lo bonito de lo que tú empezaste a explicar con Bergelinger es que cuando tú te detienes a ver, tú lo ves. O Cuando hay sea, quien vea. cuando estoy desprevenido, tú no ves nada. Ujú, Pero cuando tú vienes y te detienes, inmediatamente las cosas empiezan a suceder. ujú. Entonces, para mí, hay un laboratorio. Yo tengo un laboratorio para hacer esto, que el laboratorio se llama mi oficina, mi consultorio. Ujú. Sí, o sea, cuando tú vienes a consulta conmigo, todo lo que pase de las puertas para adentro tiene que ver contigo. Incluso si me llaman a mí, incluso si algo resuena conmigo, o sea, todo el fenómeno tiene que ver contigo. A eso se dedicó Bert Hellinger, a Eso fue lo que él observar el empezó a ver. fenómeno. Eso fue lo que Ujú. empezó a ver. ¿Y qué se encontró, Gabriel? ¿Qué fue lo que se encontró él cuando observó ese fenómeno? Encontró los tres órdenes del amor, Ajá. que por eso Bergelinger termina siendo como el padre de las constelaciones familiares. Porque es que, a ver, no es simplemente ver las cosas, sino es tratar de ordenarlas y de organizarlas, es tratar de darle un poco de estructura. Eso que estás diciendo es muy importante porque entonces una de las conclusiones a las que podemos llegar es que él no se inventó nada. No, Él lo único que hizo fue teorizar un fenómeno que se encontró en su quehacer con las comunidades y con sí. su terapia. Eso fue lo que él hizo. Y, Y juntar y todos muy esos alemán, saberes. y muy alemán lo pone en ¿Lo una documenta? estructura. Claro. No, ¿sabes que no lo documentó? ¿No? Él hizo terapia 20 años antes de que el primer libro de constelaciones saliera. Él no lo documentó. Porque el ejercicio que a Bergelinger realmente le gustaba era el ejercicio de hacer la dinámica de la constelación. O sea, de que la gente se parara a representar cosas y a partir de ahí se moviera. El que sale con la idea es uno de sus colaboradores que le dice, venga, o sea, esto ya está cogiendo mucha fuerza, vamos a documentarlo. Y en el 90 sale un libro que se llama La felicidad dual, que creo yo que es el único libro que explica la dinámica de las constelaciones de verdad. De resto, todos se han dedicado, los libros de constelaciones son rarísimos de leer porque lo que hacen es resumir constelaciones. Ujú. Entonces tú lo que ves son libros llenos de grafiquitas, de representaciones, y a partir de ahí la gente va entendiendo. Pero el único teórico que yo veo que existe, incluso por encima del de los órdenes del amor, es el de la felicidad dual, ¿sí? Entonces, que ahorita se me va el nombre del autor. ¿Cuál es el punto ahí? El punto es que Bergelinger se da cuenta que hay tres órdenes que manejamos en los sistemas familiares y que si nosotros nos procuramos que esos estén en orden,
que los tres órdenes estén en orden, de alguna otra manera la vida nos fluye más fácil. Entonces, eso también lo observó él sí, en total. eso que él hacía. Los tres órdenes, sí. Los tres órdenes son jerarquía, pertenencia y equilibrio. O sea, Berkelinger dice, todas las personas que están en un sistema familiar pertenecen a un sistema familiar. Parece muy tonto, ¿sí o no? Parece muy básico y muy trivial. Pero al final, ¿en cuántos problemas nos metemos nosotros porque no hacemos las cosas que la familia nos pide hacer? ¿No? Si yo tengo ordenado la pertenencia en la vida mía, yo logro entender que no necesariamente yo tengo que hacer lo que mi familia ha hecho durante toda la vida para pertenecer a los Rivera. Exacto. Entonces Y eso evoca al miedo más profundo y es el no amor. ya lo hemos tocado en otros. Que no me amen, exacto. Sí, que me rechacen, Que me que la rechacen. tribu, que la manada me deje aislado y entonces yo corro peligro de muerte. Sí, entonces, claro, entonces la pertenencia tiene que ver con eso, ¿no? Gabriel, la pertenencia es, ¿y quién soy yo para casarme si en esta familia todo el mundo vive solo? Sí. ¿Quién soy yo para tener dinero Sí. si todos son pobres? ¿Quién soy yo para vivir legalmente si todos han vivido desde la ilegalidad? Nati, gracias porque ahí tú pones una cosa con la que yo trabajo en constelaciones que yo remarco. Lo que me muestran las constelaciones son las creencias limitantes de mi familia. O sea, es una muy buena herramienta para tener las creencias. Yo peleo mucho con los consteladores y más con los consteladores nuevos que salen a echar culpas a los abuelos y a los bisabuelos. No, yo lo que nos está mostrando es la creencia. Total. Y lo que a nosotros nos sirve no es saber quién tuvo la creencia, lo que sirve es cómo esa creencia me está moviendo a mí la vida, ¿no? En estos días mi niña ya está vendiendo cositas por ahí en el colegio y cuando sale abajo entonces ya vende y vende y entonces la mamá voltea y le dice, pero es que vos tenés alma vendedora y la niña dice, claro, no, es que yo soy de la familia suya, yo soy Sasa. Ajá. Entonces ahí está, esa es una conexión de una creencia positiva, ¿sí o no? O sea, porque al final que ella sepa hacer eso a nosotros nos parece positiva. Y que yo lo niegue no significa que no la tenga. Total. Al contrario, es que me voy a ver en la necesidad de hacerlo para poderlos entender. Todo eso, o sea, nosotros lo que hacemos es con las ganas de pertenecer, por eso nos queremos parecer a los papás, ¿no? Entonces esta cosa tan mamífera que creemos... O nos parecemos mucho, así creamos que no queremos. También, pero es que esa es la peor, ahí es donde está el desorden. O sea, el desorden es creer que yo soy diferente a ellos y que yo no lo puedo hacer. Ese es el punto. Entonces, pero la pertenencia nos mueve a ti a todo nivel. O sea, la pertenencia es capaz de hacernos quedarnos en relaciones que no nos gustan, en trabajos, en que nuestros sueños no se hagan realidad, porque esos sueños van en contra de las expectativas del sistema familiar. Hay una imagen que aparece mucho en terapia con esta pertenencia y es cuando se le pide a la persona que observe a todas las personas que se conectan. Observa en tu sistema familiar a todos esos que se conectan con lo que te está pasando y hay una imagen de es que ellas me miran mal. Claro. Es que ellos no aprueban lo que a mí me está pasando. Es que cómo así que yo voy a ser profesional cuando ellos fueron y sufrieron y fueron víctimas. Y Gabriel, esa es la idea que tenemos, ese no permiso del otro, que es una de las cosas que trabajamos en terapia, o sea, que el otro salga de esa fantasía, pues, y ese no permiso, esa no bendición que me dan los de atrás para que yo lo haga diferente. Sí, no, pero es que él nos mueve a todo nivel, Nati, o sea, lo que tú estás diciendo, o sea, el sentir que no vamos a ser admitidos ante la familia, a nosotros nos preocupa. Eso, Berkelinger dice, ahí hay un desorden, porque el orden es que para pertenecer usted lo único que tiene que hacer es nacer. Exacto. O sea, todo el que nace en el sistema familiar pertenece al sistema familiar. Entonces, ¿cómo es? Noticia importantísima, no tienes que hacer nada para que te amen. Ay, eso es súper maravilloso. O sea, cuando yo le digo a la gente eso, la gente lo duda. O sea, cuando yo le digo a la gente es que usted no tiene que hacer nada para que lo amen, usted es lo que es y ya. Eso, o sea, ahí hay un sentido profundo de las constelaciones, porque te llevan a eso que está ahí. ¿Sí o no? El segundo orden es el de la jerarquía, ¿no? El de la jerarquía es muy parecido, pero tiene una cosita especial. Y es que cada persona tiene que ocupar su lugar en su sistema familiar. Exacto. O sea, para resumirlo y ponerlo general, cada persona tiene que saber cuál es su lugar.
Entonces imagínate si yo estoy en pareja y yo sé cuál es el lugar de la pareja. Y si yo estoy como en mi familia y yo sé cuál es el lugar de hijo. Y si yo tengo hijos y yo sé cuál es el lugar del padre. Y si yo estoy en el trabajo y sé cuál es el lugar del jefe y del subordinado y del mensajero. O sea, imagínate si todos supiéramos cuál es el lugar. Vamos a un equipo de fútbol, que el delantero sepa que es el delantero, que cada uno Y logre total, la importancia de que el lugar de cada uno es necesario. total. Pero, Gabriel, ahí hay que añadir, y es que toca tener mucho cuidado con los lugares que se han quedado vacíos. Es que ese es el punto. Ese es el desorden. Ahí es donde está el desorden. El desorden es cuando hay un lugar vacío porque el sistema no admite lugares vacíos. O sea, el vacío, a ver, a nosotros los seres humanos el vacío nos llena, es súper De horror. complicado, sí. O Mm. sea, si tú pones una sala y no pones, si tú tienes una sala, el coco de la sala, y no tienes los muebles, hay algo que te raya, ¿sí o no? Así el resto de tu casa esté bonita, pero hay algo que como que no te permite avanzar. Los vacíos se llenan inconscientemente con personas del sistema familiar tratando de suplirlos. Exacto. Entonces, un vacío es el papá que no estuvo, La mamá que no estuvo, el que se murió, ¿sí? ¿cierto? El niño no nacido. El no nacido o el que después de nacer muere y entonces hay que llenarlo así sea con la mascota. Yo te lo voy a poner así. No es un tema de energía, que es que mucha gente cree que es yo tengo la energía del no nacido y yo tengo la energía. No, 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 no. Es un tema de que yo inconscientemente voy y lo reemplazo. Ajá. O sea, yo me lleno de creencias que me permiten reemplazarlo. Y me Entonces, ubico en ese claro, lugar. y me invento las películas al respecto. Entonces, a ver, mi papá se muere y entonces en el lecho de muerte le dice a mi hermano, es que tú me tienes que cuidar a la familia. Entonces, la idea de mi hermano, que ya era intrínseca porque era el hermano mayor, ¿sí o no? De ir a cuidar a la familia se intensifica cuando mi papá va y le pone la promesa. Entonces, mi hermano sale a cuidarnos. Claro, y enseguida involucrarse en lo que no le corresponde, a darte órdenes, a Totalmente. trabajar con lo que no es. Totalmente. Claro, o sea, no pasaron 2 años hasta que mi hermana le dijo la frase para que él se ubicara, es que usted no es mi papá, Exacto. ¿no? Y entonces es eso, pero entonces cuando la gente lo ve como con amor, ¿sí o no? Entonces todo el mundo lo ve y si vos te ves beneficiado por eso, pues al final tú lo tomas y dices, pues no importa, o sea, si yo lo que necesito es papá, no me importa si el papá es mi papá o es mi hermano, Es que ahí es donde se instaura, el enredo, ¿sí? porque El el desorden, resto te hace así. total, Ajá. hasta que llega un día en que ya las cosas, o sea, Están tan desordenadas que toca volverlas a ordenar. y lo difícil es que cuando tú asumes un rol así, o sea, en estos días me pasó en consulta, una consultante que al final toma un rol de mamá y ella es la que dirige a su familia y y se va para su trabajo y en el trabajo los subordinados no le hacen caso. ¿Por Mm. qué? Porque la vida necesita que tú te des cuenta cuál es el rol ¿Cuál es tu lugar? total, cuál es el lugar. Ujú. Entonces, si ella en la casa cree que ella puede mandar a todos y que todos hacen lo que ella quiere, pues en el trabajo tiene lo contrario para que ella empiece a ver el conflicto. Total. El conflicto de en qué momento no ocupo el lugar. O sea, la jerarquía es súper bonita porque por lo general cuando se rompen las jerarquías con respecto a los papás, esas jerarquías duelen mucho. Porque ahí hay problemas con la paternidad, mis creencias hacia la paternidad. Y hay una cosa que a mí me preocupa demasiado y es como que si yo creo que mis papás son débiles y yo los tengo que proteger, yo me quedo sin papás. Claro. Entonces la dinámica que casi siempre se da con ese tipo de personas que asumen los roles de papá es que son personas que tienden a hacer todo solos. Ujú. ¿Sí? Entonces no piden ayuda y es porque, a ver, si tú no le pides ayuda a tu mamá ni a tu papá, pues va a ser mucho más difícil pedirle ayuda al vecino, al compañero de trabajo y a la pareja. Ujú. Entonces son personas que empiezan a tener la concepción y la definición de que son personas capaces y la verdad sí, cuando tú ves son personas que hacen unas cosas extraordinarias solas, pero que cuando están totalmente metidos en un problema no son capaces de volver atrás. Entonces la jerarquía, cuando tú dices yo no soy el papá, sino que soy el hijo, inmediatamente esto empieza a cambiar. Aquí mucha gente estará pensando cuando me escuchan esto y es como, ¿y si mi papá está enfermo? ¿Y si mi papá tiene Alzheimer? ¿Y si mi papá está viejito? Si realmente no tuvo la fuerza, Total, ¿cierto? o si no estuvo, y todo este tipo de cosas. Y yo vuelvo y le digo, o sea, estamos hablando más allá de las historias de la familia,
Estamos hablando son las ideas que nosotros sacamos de las historias de la Sí, las familia. representaciones. Total, o sea, Ujú. eso es lo que juega conmigo y lo que Constelaciones termina siendo una cosa muy bonita de trabajar. Que vuelvo otra vez y reprocho a los consteladores de fin de semana, ¿sí o no? Porque el constelador de fin de semana cuando lee la teoría de constelaciones es muy corta, es muy corta. Entonces, claro, entonces en un fin de semana tú sí te puedes aprender la teoría, pero al final uno tiene que tener muy claro que aquí no estamos jugando con la historia de la vida, de la gente, y que no, por eso yo les digo mucho a la gente el tema de la energía que yo capto y la información que pasa. No, no, no. Aquí lo que estamos hablando es la forma como la familia lo hizo y cómo eso se volvió creencia en mí. Ujú, Cómo yo lo hice realidad. ujú. ¿Sí me entiendes? Y es ahí donde las cosas empiezan realmente a cobrar una dimensión diferente porque en un espacio de constelaciones yo puedo armar, inventarme imágenes de papá que sí me sirva, Total. que no necesariamente sea mi papá, que puede tener elementos de ese papá, pero yo también puedo poner otros padres o desde lo paterno, puedo poner a Dios como un padre, puedo poner el sol como un padre, puedo hacer representaciones simbólicas de lo que el padre necesita. Es el padre que yo necesito. Total, porque el Ujú. problema gigante no es pelear con Orlando, que es mi papá, o pelear con Ay, el mío Isabel, también que es se mi llama así. mamá, o sea, el terrible, dicen por ahí, Orlando el terrible. Y va uno a ver Sí, sí, sí. y no. Entonces, entonces el punto, Nati, es que es muy bacano porque yo toda la vida peleé con Orlando y no me di cuenta que peleando con Orlando yo peleé con lo paterno. Claro, Entonces, ¿qué es lo paterno? Lo paterno es lo que orienta, lo que dirige, lo que me guía. Lo paterno es es lo lo que protege estructurado, también. es lo que protege. Entonces desde ahí yo empiezo a decir, no, 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 no. O me invento otro Orlando. Yo tenía la facilidad de inventarme otro Orlando porque mi papá había muerto. Entonces yo, 16 años, hace 16 años no tengo ninguna relación con mi papá. Entonces yo me invento una cosa que se llama el vínculo. Entonces empiezo a vincularme con mi papá desde los recuerdos, desde las sensaciones y amplifico las imágenes de mi papá. Porque el papá que yo tenía era el ogro, era el Ujú. terrible, y empiezo a ver el papá bondadoso. Que también El tuviste. que, claro, pero es que ese no tiene rating. O sea, el Ujú. papá que viene y trae la comida a la casa, el papá que viene y lo lleva a uno al colegio, le hace el desayuno, lo levanta, ese papá, ¿sí me entiendes? Yo Ese se nunca, daba por yo sentado. nunca lo había visto, yo Mm. nunca lo había visto. Entonces, para mí, las constelaciones también terminan haciendo eso, cambian las imágenes de mi sistema familiar. ¿Y lo sanador qué es eso? Uy, pero Ujú, porque es que es una manera brutal de romper la creencia. ujú. No es decir, fue mi papá, fue mi abuelo, fue mi bisabuelo. Es decir, ellos lo hicieron de esta forma, yo lo puedo hacer diferente. Eso, Pero eso el es. día en que yo necesite hacerlo de la misma forma, lo hago. Porque lo conoces además. Total, porque es algo que tengo adentro. Y porque si eres capaz de honrarlo y Ujú. respetarlo, eres capaz de aceptarte completo. Es que si no hubiera sido por cómo ellos lo hicieron, tú no Claro, estarías aquí. claro, claro, claro. Y me dimensiona diferente, Nati. Porque es que imagínate que yo sea capaz de verme, de todo esto que hizo mi papá que a mí no me gustaba. Yo tengo un caso particular, te lo voy a poner aquí así. Yo no sé si lo he hablado en los otros programas. Mi papá era un tipo que conseguía lo que quería, Ujú. pero era brutal consiguiendo lo que quería. O sea, orientado al Era logro. una cosa increíble y a mí me daba pena, porque mi papá llegaba a las 5:30 de la tarde y el horario es hasta las 5 y a mi papá le abrían la puerta. Y a mí me daba vergüenza yo decir, pero papá, el horario es hasta las 5. No me importa, yo voy para adentro. Ujú. Y cuando él me llevaba a mí, yo me quería esconder. Yo decía, y hoy en día digo yo, pero vení, eso no me sirve a mí. Claro. Eso no es una cosa muy bacana, no para hacerlo todos los días. Si yo ya sé seguir el orden y llegar a las 5 temprano, pero el día que llego a las 5:15 y necesito que esto funcione, pues yo vengo y aplico la de mi papá. Y no te quedas con un no como respuesta. Y no me quedo con la culpa ni con la rabia de que esto fue así. O sea, yo empiezo a ampliar la dimensión de lo que soy, Natalia. Cuando yo hablo de esto, de ver a los papás completos y de poner a los papás en el lugar y de tener el tema de la pertenencia, yo estoy diciendo que yo agarro unas cosas súper bacanas de mí. Lo bonito de las constelaciones es lo fenomenológico, ¿sí o no? Pero al final cuando uno empieza a hacer terapia en constelaciones se da cuenta que hay muchas más cosas que uno puede empezar a aprender de los papás, Total. ¿no?
La tercera, el tercer, Eso, el primero, el primero la la pertenencia, el segundo la pertenencia, jerarquía. la jerarquía que es tan Sí, sí, importante, sí. porque es que, Gabriel, a mí me gusta contar en la historia de la jerarquía también este asunto de cómo se ve mi hijo de 5 años diciéndome a mí lo que tengo que hacer. No, pues es que ahí no hay jerarquía. Mami, es que tú tienes que hacer. Así nos vemos nosotros a los Total. 40 diciéndole a nuestros papás Sí, sí, de sí. 70 lo que ellos tienen que hacer. Vaya arrogancia. Pero es que yo te digo algo, mi papá y mi mamá no leyeron ningún libro para ser papás y les fue bien. Exacto. ¿Sí me entiendes? O sea, al final es eso, o sea, aquí no hay una forma de ser papá, hay que ser papá. Y además, Gabriel, porque es que finalmente a lo sumo tú en órdenes jerárquicos Ujú. podrás decirle a tu jefe lo que a ti te parece. Le Ujú. podrás hacer preguntas. Ve, tú has pensado que de pronto la Sí, sí, sí. empresa podría funcionar, pero tú no vas a ir donde tu jefe a decirles que lo que tú tienes que hacer. Y eso es lo que, y ahí Eso es es lo que donde pasa. nos desordenamos, Total. porque es que en las familias es exactamente igual. Y cuando no se hace así con el jefe, salimos a hablar en el corrillo, en el pasillo, salimos a decir que el jefe no sirve, que es que porque lo tienen ahí, y nos generamos un ambiente terrible en el Desorden. trabajo, claro. Desorden, Claro, generamos claro, claro, desorden. claro. Si hubo una cosa que yo aprendí cuando trabajé en corporaciones es que hay que Ujú. edificar al jefe. Sí, sí, sí. Y edificar al jefe es lo mismo que honrar a padre y padre. Honrar. Es O sea, eso. no, Nati, es que aquí, mira, ya nos está acabando el tiempo y Ay, ni siquiera Gabriel, hemos tocado el equilibrio. El tercero que es el El equilibrio. equilibrio, Nati, esto es un tema muy de pareja y muy de papás, ¿no? Entonces es un tema de equilibrio entre la pareja, es dar y recibir. Es el equilibrio entre el dar y recibir. Me encanta. O sea, tiene que haber un movimiento compensado y un movimiento compensado positivo, ¿no? Si mi pareja me da amor, yo le tengo que dar amor y un poquito más de amor. Ajá. ¿Por qué? Porque así el amor crece. El ejemplo es sencillo. Si yo a mi pareja le doy un regalo de 100 pesos y mi pareja me devuelve un regalo de 100 pesos, al cabo de 20 años nos estemos regalando una chichigua. ¿Sí o no? Pero si yo le doy 100 y ella me da 120 y yo le doy 130 y el amor va creciendo. Exacto. ¿Sí o no? Cuando es en ofensas, también hay que tener cierto equilibrio, que es que lo que yo le digo siempre a las parejas que se sienten ofendidos por algo que hizo el otro, ¿no? Y entonces yo le digo, vení, y ya te compensaron. Porque es que eso también es una cosa que no deja mucho avanzar, ¿no? Entonces es como mi pareja me fue infiel y vino y está arrepentida y vino y me pidió perdón y no sé qué, y cuándo me compensó este dolor, ¿no? Entonces, este es un tema delicado y súper amplio. Aunque la regla de oro es en amor doy más, en Sí. odio doy menos. Sí, total. Esa es la Total, regla. total, ¿cierto? esa es Y la ese regla. es el equilibrio real. Pero aquí viene la otra, ¿no? El equilibrio entre el dar y el recibir en el único lugar donde no se debería cumplir, Natalia, donde no se debería cumplir, es en el de los papás, porque los sí. papás siempre dan y los hijos no tienen cómo compensar lo que les da el papá. Entonces ahí queda una deuda que no es deuda porque es impagable. Y lo que tú tienes que hacer es salir a disfrutar de la vida y a tomar la vida para compensar lo que los papás hicieron. Exacto. Es así de sencillo. Me encanta, eso No, me encanta. eso le cambia a uno la vida. O sea, Sí, es es que como ¿qué hace uno con un regalo? Cuando a ti te dan un regalo, tú no lo estripas, ni lo botas, ni lo tiras a la basura, te lo disfrutas. Es que ahí es donde viene lo realmente bonito del tema, porque es que cuando yo me conecto con la idea de que mis papás me dieron, y yo tomo de ellos lo que me dieron, sabiendo que el sacrificio y el esfuerzo de ellos valió la pena porque yo estoy viviendo una vida que me hace sentir pleno, pues inmediatamente, primero mis papás sonríen, porque yo pongo el ejemplo gigante, o sea, y es graduación de jardín de los niños de 6 años y 5 años. Un papá es sentado diciendo, llorando y diciendo y sintiéndose orgulloso, y el muchachito no hizo absolutamente nada para conseguir el logro, ni pararse. Los que hicieron el logro fueron los papás que pagaron. Pero ¿qué es lo que termina pasando? El avance y el éxito del hijo hace que el papá de alguna otra manera se sienta compensado. Eso es lo que garantiza la evolución. Total. ¿Qué es lo que uno termina viendo? Gente adulta tratando de compensar a los papás y de pagarles lo que hicieron. Lo que pasa es y que esa hay deuda un es impagable. desorden, hay un desorden, Gabriel, porque sí hay muchos papás que se quedaron con la idea de que hay que criar el pollito para chuparle el huesito. Sí. Y eso no es cierto. Mira que Sí. las constelaciones lo dejan claro y el equilibrio habrá de eso. Por eso hay veces las constelaciones pelean un poco con nuestra cultura, ¿no? Pero digamos que no es un tema de pelear, es un tema de ordenar. Sí, es entrar a eso. No es que yo no le dé plata a mi mamá,
es que yo le doy plata a mi mamá, pero yo ya no le digo a mi mamá qué hacer con la plata, ¿no? O sea, no, yo no estoy diciendo que no pueda ir y darle a mi mamá y regalarle un viaje, no, todo eso lo hago. No, una Eh, cosa es que tú quieras complacer a tu mamá, es que tú sí, quieras ayudarla, quieras amarla, quieres darle gusto. sí, Y otra cosa es que tú tengas una lista de todo lo que tu mamá invirtió en ti durante toda la vida, como muchos papás pretenden hacerlo ver. Es que como yo me saqué el pan de la para boca, tener que ahora usted me compensarlo. tiene que pagar Sí, eso. sí, sí. No, así no funciona. Y uno se libra de culpas. Total. Porque es que yo me he encontrado a mucha gente viajando y diciendo, ¿y mi mamá que nunca ha viajado? Y entonces esa culpa me quita el disfrute. Total. Nati, Se nos se acabó nos el acabó el tiempo. tiempo. Muchas gracias, Es- Gabriel. Muchas este es gracias un porque yo tema siento que este profundo. lo podemos ampliar muchísimo, pero Sí, sí, sí. hasta este momento le dejamos el abrebocas a la gente para que comprendan que esto no es ficción, que esto es una Sí. realidad y que obedece al fenómeno y que genera y cambia realidades y ayuda a sanar. Súper, Nati, súper. Muchas gracias. Estamos en el 100.4 los jueves a las 7:30, 100.4 FM en Medellín y en radiounal.edu.com. .co, @Gabriel Constelaciones Gabriel Oscar Sí. y @reprogramándote. Un abrazo y gracias a todos. Gracias, Nati. Un abrazo. Agenda tu mente, un espacio de reflexión, conocimiento y trabajo con el alma, donde en compañía de los psicoterapeutas Gabriel Rivera y Natalia Sánchez profundizaremos en temas de salud mental.